Bueno, en este vídeo voy a empezar viendo la primera clase de problemas métricos. Bien, una vez que hemos visto ya todo lo que debemos de saber sobre vectores, sobre rectas y sobre planos, toca ahora empezar a hacer problemas en los que se mezclen cada una de estas partes. Vamos a empezar primero viendo los problemas de ángulos. Bien, ¿qué me pueden preguntar sobre los ángulos? Pues me pueden preguntar el ángulo que forman dos rectas, ¿vale? El ángulo que forman dos rectas, si yo me lo dibujase, el ángulo que formarían sería este, ¿verdad? Aunque también podría calcular el otro, pero bueno. ¿Qué necesito para calcular el ángulo entre dos rectas? Pues si recordamos, tenemos una fórmula del producto escalar, ¿verdad? Que era u por v igual al módulo de u por módulo de v por el coseno del ángulo. Entonces, ¿qué necesitábamos para aplicar esa fórmula? Necesitábamos dos vectores. Con lo cual, ¿qué vamos a necesitar para calcular el ángulo entre dos rectas? Pues vamos a necesitar el vector de la recta R y el vector de la recta S. ¿Vale? Es decir, necesitamos de cada recta extraer su vector. ¿De acuerdo? Además tiene sentido porque si esto es la recta R y esto es la recta S, evidentemente el ángulo lo forman el VR y lo forman el VS. Bien, una vez que ya tengamos eso, pues entonces ya lo que tenemos que aplicar es esa fórmula, que es u por v igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo. ¿Vale? Bien, aquí, si os dais cuenta, yo he puesto aquí en el u por v, bueno, en el VDR por VDS, unas barritas. ¿Eso es para qué? Para que no tengamos problemas con los ángulos negativos y todo eso, con lo cual esto que está puesto aquí es el valor absoluto. ¿Vale? Porque, ¿qué resultado da el producto escalar de dos vectores? El producto escalar de dos vectores da un número, ¿vale? Entonces, esas barritas representan el valor absoluto, ¿vale? Bien, ¿y qué representan estas barritas? Lo vuelvo a recordar. Si dentro tenemos un vector, pues esto representa el módulo, ¿vale? Con lo cual, una vez que ya tengamos eso, entonces ya podremos despejar el coseno y aplicar la fórmula del arcocoseno. Pero, ojo, que aquí me pueden preguntar no solamente por el ángulo, me pueden preguntar o por el ángulo o me pueden preguntar por el coseno del ángulo, ¿vale? Entonces, si me preguntan por el coseno del ángulo, no tengo que calcular el ángulo, no tengo que hacer el arcocoseno, simplemente despejo el coseno, ¿vale? ¿De acuerdo? Importante eso, ¿vale? Bien, ahora entre dos planos. Si quiero calcular el ángulo entre dos planos, ¿qué voy a necesitar de cada plano? Pues voy a necesitar los vectores normales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Gráficamente, o sea, si queréis lo pongo aquí para que entendáis lo que digo, pues por ejemplo, vamos a suponer que ese es el vector, o sea, ese es el plano pi. Y vamos a suponer que este fuese el otro plano, ¿vale? El plano, yo qué sé, alfa. Entonces, el ángulo que forman, que si os dais cuenta aquí es de 90 grados, el ángulo sería con este vector normal y con el otro vector normal del otro plano. Uy. ¿Vale? Con lo cual el ángulo lo forman los vectores normales. ¿De acuerdo? ¿Sí? No hace falta que tampoco hagáis el dibujo, porque no hace falta hacerlo. Entonces, ¿fórmula que se aplica para calcular el ángulo entre dos planos? Pues la misma fórmula que con dos restas. Valor absoluto del producto escalar de n1 por n2
igual al módulo de N1 por el módulo de N2 por el coseno del ángulo, ¿vale? Lo que os he dicho. Lo mismo, esto representa el valor absoluto, estos son módulos y ya pues sería simplemente despejar el coseno o el ángulo. Que de la misma forma, aquí me pueden preguntar o el ángulo o el coseno del ángulo, ¿vale? Bien, y entre una recta y un plano. Pues entre una recta y un plano, pues si ya habéis visto cómo es entre recta y cómo es entre plano, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar el vector de la recta y vamos a necesitar el normal del plano. ¿De acuerdo? Pero aquí la fórmula cambia, porque en vez de ser coseno, es seno. ¿Vale? Eso se debe a lo siguiente. Si yo me dibujo un plano pi y me dibujo una recta, por ejemplo así, ¿vale? El ángulo que se forma entre la recta y el plano sería ese, ¿verdad? Pero claro, si yo cojo el vector de la recta, el vector de la recta, que es este, y el normal del plano, que es ese, está muy pequeño, espera. Yo tengo el plano pi y tengo la recta r. Vale, como hemos dicho, el ángulo sería este. Pero claro, ¿qué pasa? Que si yo me dibujo el vector de la recta, que es ese, y el normal del plano, que es ese, entonces el ángulo que yo, si yo hiciese el coseno, el ángulo que calcularía es ese. Y verdaderamente no es este ángulo, sino que es ese. Entonces hay una propiedad en la trigonometría que el coseno de un ángulo es, o sea, el seno de un ángulo es 90, es el seno de 90 menos el ángulo. Total, que al final, verdaderamente, la fórmula más fácil para vosotros para aplicarla es simplemente añadiendo, en vez de poner el coseno, en el seno. ¿Vale? Y lo mismo pasaría aquí. Me podrían preguntar o el ángulo o el seno del ángulo. ¿Vale? Entonces, si me preguntan por el ángulo entre dos rectas o entre dos planos, producto vectorial y, perdón, producto escalar igual módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo. Y si es entre una recta y un plano, es con el seno. Fácil. Recta, recta, plano, plano con coseno, recta, plano con seno. ¿Vale? Bien, simplemente aplica una fórmula que ya sabemos aplicar del tema anterior. ¿Vale? Bien, eso por un lado. Con lo cual ya tenemos visto los problemas de ángulos. Vamos ahora a quizás los problemas que, o sea, digamos el problema clave de esta unidad, que son las proyecciones ortogonales. Bien, cuando hablamos de proyección ortogonal, vamos a explicar lo que significa cada palabra. ¿Qué es una proyección? Algo que se refleja, ¿vale? Algo que tú reflejas. Por ejemplo, cuando nosotros nos vemos en un espejo, nosotros proyectamos nuestra imagen en el espejo, ¿vale? ¿Y de qué forma se ve? Pues si tenemos un espejo en forma vertical, nuestra proyección sobre el espejo es una proyección ortogonal, una proyección perpendicular, ¿vale? Entonces, ¿vale? De acuerdo, entonces, cuando hablamos de proyecciones ortogonales, nos referimos a proyecciones perpendiculares, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo puede proyectarse un punto, o sea, un punto puede proyectarse o en una recta o en un plano? Solamente hay esas dos opciones, ¿de acuerdo? Vamos a empezar primero por la de la recta. ¿Cómo un punto puede proyectarse en una recta? Pues bien, si yo tengo un punto P y tengo una recta R, ¿cómo se puede proyectar perpendicularmente, ortogonalmente? ¿Se puede proyectar un punto? Pues sería de esta forma, ¿verdad? Es decir, digamos que la recta es como si fuera el espejo, entonces el punto se ve reflejado en el espejo perpendicularmente, justamente en este punto, ¿verdad? Pues esa es la proyección ortogonal del punto sobre la recta, que además coincide con
con esta frase. Es decir, además de ser la proyección ortogonal, es el punto más próximo de que, o sea, a una recta desde ese punto, ¿vale? Lo digo porque hay veces que lo preguntan también de esa forma. Calcula el punto más próximo de la recta, o sea, una recta desde un punto. Eso es lo mismo que decir proyección ortogonal, ¿de acuerdo? Repito, proyección ortogonal, cómo el punto se ve reflejado en la recta. Bien, ¿cómo calcularíamos ese punto? Pues vamos a analizarlo. Bien, sabemos que M es un punto de la recta R. ¿Sabemos cuál es? ¿Sabemos qué punto es de la recta? Pues no. Con lo cual, vamos a considerarlo como un punto genérico de la recta. Con lo cual, ya sabemos dos pasos del ejercicio. Y es que, como tenemos que coger un punto genérico de la recta, ¿cómo tiene que estar la recta? Pues primero la recta tiene que estar en paramétrica. Después, una vez tengamos la recta en paramétrica, cogeremos el punto genérico de la recta. ¿Vale? Bien. ¿Ahora qué? Pues si cogemos el punto genérico, podríamos, y ahora entenderéis por qué, podríamos formar un vector entre los dos puntos, ¿verdad? ¿Vale? Por ejemplo, podríamos formar este vector. Formaríamos ese vector, ¿vale? Bueno, lo he puesto al revés, según el que he puesto yo Puedo formar el vector PPGR, ¿vale? Que el vector PPGR, ¿qué sería? Pues sería PGR menos P. Bien, ese vector, si yo lo comparo con el de la recta, ¿cómo son? Perpendiculares, ¿verdad? Es decir, porque el vector de la recta es ese. ¿Vale? Entonces, como esos dos vectores son perpendiculares, ¿cuándo dos vectores son perpendiculares? Cuando el producto escalar es cero. ¿Vale? Entonces, como el vector PPGR y el vector VR son perpendiculares, producto escalar igual a cero. Con lo cual, de esa forma, ¿qué vamos a averiguar? Vamos a averiguar el valor de la t. Pues bien, cuando tenga ese valor de la t, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituirlo en el punto genérico. Y entonces ya tendré mi punto M. Es decir, ya tendré mi proyección ortogonal del punto sobre la recta. ¿Lo veis? Entonces, primer paso. Primer paso, pasar la recta paramétrica. Segundo paso, cogemos un punto genérico de la recta. Bien, una vez que tengamos ese punto genérico de la recta, formamos el vector PPGR. ¿De acuerdo? Que es PGR menos P. Una vez que ya tengamos ese vector, tenemos que aplicar una condición. Ya sabéis, o siempre se le aplica una condición de paralelismo o de perpendicularidad. En este caso va a ser una de perpendicularidad. ¿Por qué? Porque con respecto al vector de la recta, ¿cómo son esos dos vectores? Perpendiculares. Por tanto, producto escalar igual a cero. Con lo cual, con esa ecuación despejaríamos la t y entonces ya sustituimos en el PGR y ya tendríamos la proyección ortogonal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Más o menos hemos visto los pasos. Bien. Y por último, en esta clase, lo que vamos a ver va a ser la proyección ortogonal de un punto sobre un plano. Bien. Si ahora lo hacemos respecto a un plano, vale, yo tengo un punto P y yo tengo el plano pi. Entonces, ¿cuál va a ser la proyección ortogonal del punto sobre el plano? Pues como el plano ejerce como un espejito, el punto, o sea, la proyección ortogonal del punto sobre el plano será esa. ¿De acuerdo? Bien, claro. Ahora no podemos empezar calculando un punto genérico, porque no podemos sacar un punto genérico de un plano. Entonces, ¿qué tenemos primero que construir? Tenemos primero que construir una recta que sea perpendicular al plano y pase por el punto P. Eso podríamos hacerlo.
¿podríamos calcular una recta perpendicular? ¿Qué necesitamos para calcular una recta perpendicular? O sea, o una recta, un punto y un vector, ¿verdad? ¿Tengo el punto? Sí, el punto P, ¿no? ¿Tengo el vector? Pues sí lo tengo. ¿Por qué? Porque si tengo el plano, como la recta es perpendicular al plano, el vector de la recta coincide con el normal del plano. ¿Por qué? Porque va en forma perpendicular. ¿Vale? ¿Lo veis? Es decir, esta recta, que es perpendicular a ese plano, el vector normal de la recta, o sea, perdón, el vector normal del plano, coincide con el VR, porque van en la misma dirección. Con lo cual, puedo formar esta recta perpendicular sin ningún problema. ¿Lo veis? Entonces, una vez que haya formado esa recta, ¿qué tendré que hacer yo ahora? Claro, ¿cómo se forma el punto M? Pues el punto M se forma mediante la intersección del plano con la recta. ¿Lo veis? Si yo calculo el punto de intersección de esta recta con el plano, saco el punto M. ¿Y cómo se sacaba el punto de corte entre una recta y un plano? Pues, tema anterior, cogemos un punto genérico de la recta y lo sustituimos en el plano. De esa forma, averiguamos el valor de t y una vez que tengamos el valor de t, ¿qué es lo que hacemos? Lo sustituimos en el punto genérico. Y entonces, de esa forma, ya tendría el punto M. ¿Vale? ¿Sí? Bien, vamos a hacer un par de ejemplitos para ver si eso ha quedado claro. ¿De acuerdo? Bien. Vale, primer ejercicio. Vamos a calcular la proyección ortogonal del punto P, que es 1 menos 2 menos 1 sobre la recta R. Que la recta R va a ser x más 1 partido menos 2 igual a y más 3, perdón, y menos 3 partido 2 igual a menos z más 1 partido 3. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo primero? Pues esto hemos dicho que es proyección punto plano. O sea, perdón, punto recta. Vale. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero es pasar la recta a paramétrica, y coger un punto genérico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto no está correctamente. La recta está en forma continua, pero esa fracción no está correctamente. Si lo ponemos correctamente y cambiamos de signo, sería así, ¿verdad? Con lo cual, primer paso, pasar R a paramétrica y coger un PGR. Vale, ¿cuál sería el punto de la recta? Pues si lo miramos arriba, está cambio de signo, menos 1, 3, 1. ¿Cuál sería el vector de la recta? Menos 2, 2, menos 3. Por tanto, mi recta en paramétrica, ¿cuál sería? Pues primero coloco el punto, menos 1, 3, 1, y ahora coloco el vector. Menos 2t, más 2t, menos 3t. Con t perteneciente a R. Bien. Bien, y ahora cogemos un punto genérico de la recta, que sería menos 1 menos 2t, 3 más 2t, 1 menos 3t. Bien, una vez que ya teníamos eso, ¿cuál es nuestro segundo paso? Pues si miráis los apuntes, el segundo paso era calcular el vector PPGR. ¿Vale? Calculamos el vector PPGR, que sería PGR menos P. Si hacemos esa recta, pues sería menos 2 menos 2t, 5 más 2t, 2 menos 3t. Bien, pues ese vector, ¿cómo tiene que ser con respecto al de VR? Perpendicular. Entonces, como PPGR es perpendicular a VR,
Entonces, producto escalar igual a 0. Con lo cual, yo tengo que multiplicar menos 2 menos 2t, 5 más 2t, 2 menos 3t, por el VR, que es menos 2, 2 menos 3, igualado a 0. ¿Vale? Bien, ¿cómo se multiplicaban dos vectores escalarmente? Primero por primero, segundo por segundo, tercero por tercero. ¿Vale? Pero en suma, y no se pone en paréntesis. El resultado no es un vector, es un número. Con lo cual sería 4 más 4t más 10 más 4t menos 6 más 9t igual a 0. Y ahora ya despejamos la t. Pues 17t, 4 y 4, 8, 17t igual, pues 14, 4, 8, menos 8. Con lo cual, t igual a menos 8 partido 17. ¿Vale? No os asustéis si salen este tipo de fracciones, que suelen ocurrir. Con lo cual, ¿qué hacemos con eso? Lo sustituimos en el punto genérico y ya con eso ya tendríamos, sustituyendo en PGR, pues entonces ya tendríamos el punto, que sería si no me equivoco, eso hacedlo vosotros con la calculadora, menos 1 partido 7, 57, 41 partido 17, 41 partido 17. Puede ser que me haya equivocado. Si me he equivocado, pues lo corregís vosotros. ¿Vale? Y esa sería la proyección ortogonal del punto sobre la recta. ¿Vale? Entonces, mientras que estáis copiando, repito. Primero, pasamos la recta paramétrica y cogemos un punto genérico. Después, formamos el vector PPGR y le aplicamos una condición, en este caso, de perpendicularidad. ¿Por qué? Porque el vector PPGR con respecto al VR son perpendiculares. Por tanto, producto escalar igual a 0. Ponemos el vector por el vector de R igual a 0 y entonces ya multiplicamos escalarmente y obtenemos un valor de t. Cuando tengamos ese valor de t, lo sustituimos en el PPGR, no, perdón, lo sustituimos en el punto genérico y entonces ya tendríamos la proyección ortogonal del punto sobre la recta. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Sí? Vale. Vamos ahora a hacer un ejemplito de la proyección del punto sobre el plano. Entonces, tengo proyección punto plano. Vale. Entonces, yo tengo el punto P, que es el 0 menos 2, 4, y tengo el plano. ¿Vale? El plano pi, que es 2x menos 5y más z menos 1 igual a 0. Y yo tengo que calcular la proyección del punto sobre el plano. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues el primer paso, el primer paso es calcular una recta perpendicular al plano que pase por P. ¿Vale? Entonces, para calcular la recta,
que necesito el punto P, que lo tengo, que es el 0 menos 2, 4, y el normal del plano, que va a coincidir con el vector de la recta, ¿verdad? Porque si quiero calcular una recta perpendicular, si yo quiero calcular esa recta perpendicular, necesito un punto y un vector, el punto lo tengo y el vector coincide con el normal del plano, ¿vale? Entonces, ¿el normal del plano cuál sería? 2 menos 5, 1. Por tanto, la recta en paramétrica, pues sería x igual, y igual, z igual. Primero coloco el punto y ahora coloco el vector. Con t perteneciente a R. Bien, segundo paso, pues calcular el punto de corte de R con pi, que ese ya será el resultado que salga, ya saldrá el punto M. ¿Vale? Bien, ¿cómo se calculaba el punto de corte de una recta con un plano? Tema anterior. Cogíamos un PGR, ¿vale? Cogíamos el punto genérico de la recta, que sería 2t menos 2 menos 5t, 4 más t. Y esto lo sustituimos en el plano pi. 2 por 2t menos 5 por menos 2 menos 5t más 4 más t menos 1 igual a 0. Y entonces ahora ya opero. Resuelvo la ecuación. Y sería 4t más 10 más 25t más 4 más t menos 1 igual a 0. Y ahora ya despejamos la t. Pues 30t igual a menos 13, t igual a menos 13 partido 30. Y ya tengo el valor de la t. ¿Qué es lo que hago yo ahora una vez que tengo el valor de la t? Lo sustituyo en el punto genérico. Con lo cual, sustituyendo en el punto genérico de R, pues ya cogéis calculadora y ya resolvéis. ¿Vale? Sería menos 13 partido 15, menos 60, 1 partido 6, 107 partido 30. ¿Vale? De todas formas, eso, revisadlo vosotros con la calculadora, porque puede ser que yo me haya equivocado, ¿vale? Que lo estoy haciendo a cabeza. ¿Sí? Entonces, repito, para calcular la proyección ortogonal de un punto sobre un plano, entonces, primero calculamos la recta perpendicular al plano que pasa por P. Para eso tenemos el punto P y el vector de la recta coincide con el normal del plano. Ponemos la recta en paramétrica y ya tendríamos el primer paso hecho. Segundo paso, calcular el punto de corte de la recta con el plano. Para eso cogemos un punto genérico de la recta, perfecto, porque la recta la tenemos en paramétrica, y lo sustituimos en el plano. Entonces ya sustituyéndolo en el plano, es decir, sustituyéndolo en la X, en la Y y en la Z, y no nos olvidemos de este menos 1, que muchas veces lo coméis, resolvemos la ecuación y calculamos la T. Una vez que tengamos la T, lo sustituimos en el punto genérico, cogemos calculadora y entonces ya tendríamos nuestra proyección ortogonal del punto sobre el plano. ¿Vale? ¿Sí? Y ya por último, vamos a hacer un ejercicio rapidito sobre ángulos. ¿Vale? Pues voy a hacer primero. Bueno, voy a hacer primero. El ejemplito que voy a poner va a ser entre una recta y un plano, ¿vale? Pero se aplicaría exactamente igual con cualquiera de los otros dos ejemplos, ¿vale? Entonces, imagina que me piden que calcular el coseno, no, perdón, calcula el seno del ángulo que forma la recta R x menos 1 partido 2 menos y más 3 partido 4
z más 1 y el plano pi 2x menos y más 1 igual a 0. Vale, entonces, ¿qué necesitamos para calcular el ángulo entre una recta y un plano? Bueno, o el seno del ángulo. Pues necesito el vector y el normal del plano. Vale, como la recta está en paramétrica y no tengo... como la recta está en paramétrica y no está, o sea, en paramétrica digo yo, en continua, pero no está de la forma correcta, porque esto está en negativo. Con lo cual esto sería i menos 3 partido 4, partido menos 4. Por tanto, el vector de la recta, ¿cuál sería? Pues 2 menos 4, 1. ¿Y cuál sería el normal del plano? Pues 2 menos 1, 0, porque no tenemos z. Pues bien, tenemos que aplicar la fórmula. Para eso vamos a calcularnos VR por el normal, el módulo de VR y el módulo del normal. ¿Vale? Bien, ¿cómo multiplicaríamos escalarmente esos dos? Pues sería 2 por 2 más menos 4 por menos 1 más 1 por 0. Y ese resultado da 8. Módulo de VR, pues raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Pues 16 y 4, 20, raíz de 21. Y el normal del plano, pues raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. O sea, raíz de 5. Pues bien, sustituimos la fórmula, que la fórmula ¿cuál era? Pues la fórmula era valor absoluto de VR por el normal igual al módulo de VR por el módulo de n por el seno del ángulo. Vale, si sustituimos sería valor absoluto de 8, pues lo puedo poner directamente, 8, igual a raíz de 21 por raíz de 5 por el seno del ángulo. Y ahora tengo que despejar el seno. Pues seno igual a 8 partido raíz de 21 por raíz de 5. Y eso lo metería en la calculadora y ya habría terminado. Y esta sería la solución. ¿De acuerdo? Si me pides el ángulo, pues tendría que hacer el arcoseno. Pero como me pide el seno, eso es justamente lo que me pide. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ves que un ejercicio facilillo? ¿Vale? Suelen ser apartados que pueden aparecer en los ejercicios, ¿de acuerdo? Pues bien, esto, sobre todo las proyecciones ortogonales, es clave para entender todo lo que viene después, ¿de acuerdo? Por eso es importante que os lo miréis, que os quedéis claros con los pasos, porque de esto, o sea, sabiendo hacer esto, sabemos hacer muchísimas, muchísimas cosas de las que vienen después. ¿De acuerdo? Pues bien, esto es por hoy en esta clase.